que lo origina. En cambio, en cinemática, estudia el movimiento sin tomar en cuenta la fuerza que lo origina. Eso es. ¿Ya lo saben? Tanto cinemática como dinámica estudian el movimiento. La diferencia es que en dinámica se toma en cuenta la fuerza que lo origina. Para que un cuerpo se mueva, es necesaria la acción de una fuerza. Para que se detenga, también una fuerza. Para que cambie de dirección, también una fuerza. Entonces, vamos a recordar 3 leyes de la mecánica clásica de Newton que tienen que ver con la fuerza en el estudio de dinámica. La primera ley de Newton. Si la fuerza o la suma de fuerzas o fuerza neta, la fuerza neta o sumatoria de fuerzas es 0, el cuerpo está en equilibrio, no se traslada, no se traslada, no cambia de posición, porque el movimiento es un cambio de posición. Entonces, si la fuerza neta es 0, el cuerpo está en equilibrio. Esto, por favor, van a recordar porque son parte de las preguntas. Las 3 leyes del movimiento de Newton. La primera, si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es 0, el cuerpo está en equilibrio, quieto, estático, no se traslada. La segunda, en el caso que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta no es 0, esa fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. La fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración y hay movimiento. El cuerpo está en movimiento, evidentemente si está actuando una fuerza. Esta es la segunda ley de Newton, una de las más aplicadas y una de las que más vamos a aplicar en este tema de movimiento oscilatorio y también en el ondulatorio. Y la tercera, que es el principio de acción y reacción. A toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y de sentido contrario. La fuerza que ejerce A sobre B es igual a la fuerza que ejerce B sobre A, pero con signo negativo, sentido contrario. El principio de acción y reacción. Entonces, estas 3 leyes de Newton lo han estudiado, recuérdenlo, memorícenlo. Vamos a aplicar en estos temas de movimiento oscilatorio. Bueno, empezamos a aplicar. Por ejemplo, para el péndulo simple. El péndulo simple es una cuerda de longitud L fija en el extremo superior y con una masa M en el extremo libre de la cuerda, en el extremo inferior. Entonces, aquí tenemos una masa. Una masa. M. Bueno. El cuerpo o el péndulo inicialmente está en equilibrio. Las fuerzas que actúan son las siguientes. Primeramente, el peso. El peso. El peso que es masa por gravedad. Masa por gravedad. Este es el peso. Si no hubiera otra fuerza, esto se cae y llega al piso. Pero la cuerda soporta con una tensión.
La otra fuerza que actúa es la tensión de la cuerda. Tensión. Estas dos fuerzas están en equilibrio. Estas dos fuerzas están en equilibrio. Por tanto, la fuerza neta es cero. Fuerza, ahora sí. Fuerza neta es igual a cero. Voy a cambiar mi teclado, ya. Se cumple la primera ley de Newton. La fuerza neta es cero. Por tanto, está en equilibrio. No se mueve. Quieto. Estático, está en equilibrio. Eso es. Si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. El peso se equilibra o se anula, si quieren, con la tensión. La suma de fuerzas es cero y está en equilibrio, quieto, estático. Cuando se desvía de la posición de equilibrio, por ejemplo, al punto A, vemos que fuerzas actúan. El peso sigue actuando, que es masa por gravedad. Y la otra fuerza es la tensión. La tensión. Pero. Ahora la fuerza neta ya no es cero. Podemos sumar vectorialmente de forma gráfica por el método del paralelogramo. Una paralela al peso que pase por el extremo de la tensión. Una paralela a la tensión que pase por el extremo del peso. Esa es. Entonces aquí ya existe una fuerza neta diferente de cero. Esta fuerza. Fuerza neta. Fuerza neta, que en este caso es igual a masa por aceleración. Entonces, esta fuerza neta es la que hace que la masa m del péndulo empiece el movimiento oscilatorio. Lo que decía hace un momento, si la fuerza neta es cero, no hay movimiento. Está en equilibrio. Pero si la fuerza neta es diferente de cero, se aplica la segunda ley de Newton. La fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y esta fuerza neta origina el movimiento oscilatorio. Eso es. Muy bien. Estamos viendo las fuerzas que actúan en el péndulo simple. Aquí la fuerza neta está representada por lo siguiente. Otra vez el dibujito, donde estamos analizando las fuerzas que actúan. Las fuerzas que actúan son el peso, esta fuerza vertical hacia abajo, masa por gravedad. El peso. Masa por gravedad. Y la tensión, aquí le llaman normal, pero es lo mismo. La tensión o normal que está en dirección de la cuerda. Lo que se hace en este caso es descomponer el peso en dos componentes rectangulares. Una componente en dirección de la cuerda y otra componente perpendicular a la dirección de la cuerda. Evidentemente, el ángulo entre
la vertical y la cuerda es este. Es este mismo ángulo aquí en el peso descompuesto. Por tanto, esta componente en dirección a la cuerda es el cateto adyacente. Será igual a la masa por la gravedad, que es el peso, por el coseno del ángulo comprendido. Un segundito. Ya, ahora sí. Decía, este cateto adyacente al ángulo, la componente será el peso por el coseno del ángulo comprendido. Y este otro cateto perpendicular a la cuerda será el cateto opuesto, masa por gravedad por el seno del ángulo θ. La masa del péndulo, este círculo amarillo, no se mueve en dirección de la cuerda. La cuerda no se acorta ni se alarga. Por tanto, la aceleración es cero y se equilibran. La tensión se equilibra con esta fuerza, con la componente del peso en dirección de la cuerda. Se equilibran. Entonces, la única fuerza que queda, la fuerza neta, será la componente del peso perpendicular a la cuerda. Esta. Masa por gravedad por el seno del ángulo θ. Esta es la fuerza que origina el movimiento oscilatorio, la componente del peso. Eso es. Lo he explicado, hemos visto el dibujo y aquí he anotado. Se descompone el peso en dos componentes rectangulares, o sea que forman un ángulo de 90 grados, los vectores azules. En dirección de la cuerda no hay aceleración. Por tanto, la fuerza neta es cero. No hay aceleración en dirección de la cuerda. Por tanto, la suma de fuerzas o fuerza neta es cero. La componente del peso pasa al otro miembro y vemos que la normal se equilibra con la componente del peso en dirección de la fuerza. La normal se equilibra con la componente del peso en la dirección de la fuerza. Lo que les dije aquí. La componente del peso, esta, se equilibra con la normal o tensión. Y queda simplemente esta otra fuerza, que es la que origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple. Por tanto, la fuerza que origina el movimiento oscilatorio será la componente del peso perpendicular a la cuerda. Esta es. Una de las preguntas que hemos hecho decía, ¿cuál es la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el péndulo simple? La respuesta es esta. La componente del peso perpendicular a la cuerda, o sea, masa por gravedad por el seno de θ. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre las fuerzas en el péndulo simple? Pues ninguna. Ingeniero, una preguntita. Dígame. ¿Estaría bien si igual respondemos esa pregunta, digo, solo la definición, porque creo que pregunta las fuerzas que originan el
el movimiento oscilatorio del péndulo y del resorte. Claro, Estaría bien si se la responde de forma teórica y no con una fórmula. claro, no es lo mismo. Podrían, Ya. o sea, lo que estoy entendiendo es, si usted responde esto que voy a enmarcar, está bien. La componente del peso perpendicular a la cuerda. Estaría bien. No hay problema. Cualquiera de las Ok. dos. Bueno, sigamos. En el resorte se cumple la ley de Cook. Aquí tenemos un resorte en la posición de equilibrio. Un resorte helicoidal. Ahí está en equilibrio. La fuerza neta es 0. Equilibrio. Se estira. Una distancia X. Se estira. Una distancia X. Sucede que cuando se estira, se origina una fuerza recuperadora que se opone a que sea estirada. Esta fuerza que estoy dibujando con color rojo. Se opone a que sea estirada. También podría comprimirse el resorte. Voy a dibujar el resorte comprimido. Aquí está la pared. Y el resorte. Cuando se comprime el resorte, una distancia X, también se manifiesta una fuerza recuperadora. Bueno, hasta ahí. Entonces, para comprimir, no se comprime espontáneamente, habrá que aplicar una fuerza en este sentido, para comprimirlo. Una fuerza. Ahora, evidentemente, la posición de equilibrio es esta. Aquí se está comprimiendo otra distancia X. Aquí está X. Se ha comprimido la distancia X. Así como hay una fuerza que se opone a que sea estirada, también cuando se comprime, se manifiesta una fuerza que se opone a que sea comprimida. Entonces Cook analiza esto. Cuando se estira el resorte, hay una fuerza que se opone a que sea estirada. La fuerza para estirar está a la derecha. La fuerza que se opone a que sea estirada, que se llama fuerza recuperadora, está a la izquierda. En el otro caso, cuando se comprime, aquí, para comprimir se aplica una fuerza que he dibujado con una flecha negra a la izquierda. Se manifiesta una fuerza recuperadora que se opone a que sea estirada. Entonces Hooke averigua, piensa, razona, experimenta
¿De qué depende esta fuerza recuperadora? Y llega a la conclusión que depende de X. Cuando está en equilibrio, por ejemplo, cuando está en equilibrio, X vale 0, por lo tanto, no hay fuerza recuperadora. Cuando se estira una distancia X, aquí está X, se estira, se manifiesta la fuerza recuperadora contraria a la fuerza de estiramiento. Y al revés, aquí puse mal esto. Cuando se comprime una distancia X, con esta flecha negra estamos comprimiendo, se origina una fuerza recuperadora. Cook encontró que esa fuerza depende del desplazamiento. F depende del desplazamiento. La fuerza recuperadora depende del desplazamiento o es proporcional al desplazamiento, cualquiera. La fuerza es proporcional al desplazamiento. Esa proporcionalidad se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Y esta fórmula que está en el fondo amarillo es la fórmula de la ley de Cook, que dice si se estira o comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento, que es X, y opuesta al movimiento. Por eso lleva signo negativo. Por eso lleva signo negativo. K es la constante de cada resorte. Esta es la ley de Hooke. Si se estira o comprime un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ninguna. Bueno. A ver, algunos problemas. Esto voy a borrar. Problema. Deducir las unidades de la constante del resorte. En el sistema, ¿en qué sistema quieren? ¿Internacional o sexagesimal? Internacional. Internacional. Sistema internacional. Problema. Bueno. Entonces, vemos la ley de Hooke. Solución. Ya. Escriban la ley de Hooke y despejen la constante K. K es igual a F sobre X. Muy bien. Ahora pónganle las unidades. Newton sobre metro. Muy bien, correcto. Despejando. K.
sería F sobre X. Y por supuesto, F se mide en newtons y X en metros. Como ya dijo el compañero, sería entonces newton sobre metro. Las unidades de la constante K. Ingeniero, ¿qué pasa con el signo negativo? El signo negativo. Bueno, estamos tomando solamente el valor absoluto de las unidades, ¿no? Si quiere le ponemos menos, no pasa nada, aquí. Pero se mide en, una puede ser esa, y la otra simplemente hacerlo de esta manera porque estamos indicando las unidades. Ya. Una pregunta, ingeniero. Es menos porque es opuesta al movimiento, ¿no? Por lo que si el Exactamente. movimiento es negativo, con la fórmula de menos también sería positivo, ¿no? Exactamente. Gracias. Eso es. Problema número 3. De un resorte helicoidal se cuelga una masa de 500 gramos. Y este se estira, 25 centímetros. Calcular la constante del resorte. Sería eso. Hagan el dibujo. Una pregunta, ingeniero. ¿El laboratorio se lo tenemos que presentar? Cuando toque el laboratorio, sí, la próxima semana. Creo que vimos un resorte en cinemática. A ver, voy a buscar lo que hicimos. Ya. Este es el problema. Entonces, la distancia que se estira son 25 centímetros. De ahí hasta ahí.
¿qué dato podemos meter para la gravedad? ¿10 o 9,80? 9,8. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ay, vaya, vaya. Ya. La posición de equilibrio es esta. Y se ha estirado hasta aquí. Bueno. Esto. 25 centímetros. Ya. ¿Qué fuerzas actúan? La masa se convierte en peso. Está Exactamente. perpendicular. Muy Sí. bien. De acuerdo. Aquí el peso, que es masa por gravedad. Y por la ley de Hooke, se manifiesta la fuerza recuperadora, que es K por X. Y se queda en equilibrio. Son estas dos fuerzas que actúan. El peso y la constante de la fuerza recuperadora. Como están en equilibrio, la fuerza neta es cero. Ya. Bueno, entonces, dibújenlo o saquen una fotito. Estamos viendo entonces que se equilibran, porque sé que equilibrio es igual a cero porque está en equilibrio. Bueno, voy a escribir entonces las fórmulas. Diríamos, cuando se estira, queda en equilibrio. Queda en equilibrio, lo que significa que la fuerza neta es cero. O la suma de fuerzas, como quieran, no sé qué es mejor. La fuerza neta o la suma de fuerzas es cero. Y sumando posteriormente las fuerzas, no importa, voy a bajarlo un poquito. Ya. Hacia arriba está K por X. Menos la masa por la gravedad. Y no hay más. Igual, cero. Despejar K. Porque la pregunta es la constante del resorte. Calcula la constante del resorte. Despejando K. K igual. Este va a pasar a multiplicar masa por gravedad sobre X. Lo que no hice antes era en qué sistema quieren trabajar, internacional o sexagesimal. Internacional. Internacional. Sí. Muy bien. Entonces aquí lo que me ha faltado antes
eran los datos. La masa, 500 gramos. El desplazamiento X, 25 centímetros. Si quieren pongo la gravedad. Mm. 9,8. Metros sobre segundo cuadrado. Ya. Si decidimos el sistema internacional, los 500 gramos hay que pasar a kilogramos. ¿Cuánto sería? Medio kilo. Medio kilo, 0,5 kilogramos. Los centímetros a metros, 0,25 metros. El otro ya está en el. Entonces simplemente sustituimos. Sustituyendo aquí, igual. 0,5 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado, que está aquí. Voy a ponerlo copiante. Sobre 0,25 metros. ¿Cuánto da? 19,6. 19,6. 9.6 newtons sobre metro. Gracias. 19,6. Newton por metro. Eso es. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en la ley de Hooke, o sea, lo podría subir un poco más arriba? Sí. Así, cuando dijo cuando se estira es la constante por X. ¿Eso por qué? Eso Hooke lo ha demostrado experimentalmente aquí en la ley de Hooke, ¿no? Aquí en la ley de Hooke. Es la fuerza. Ya. Sí, Ya, eso es. Exactamente, la fuerza, en este caso es el peso, esa fuerza que está jalando hacia abajo, y la otra es la recuperadora. El último problema de la tarde. De un pelo simple se cuelga una masa de, 200 gramos. Y la cuerda se desvía un ángulo de 45 grados. Calcular la fuerza neta.
o si quieren, ya. Si quieren, copio el dibujito. Dos veces. Ya. Háganlo. La tensión, ¿a qué es igual? El sistema internacional de Copenhague. Sí. La tensión de la cuerda al peso. No. No es igual a masa que gravedad por el coseno. Eso. Ingeniero, el resultado ¿Cuánto es? lo quería en radianes igual. Perdón. Para poner el coseno, perdón, el En coseno de grados. 45 ejemplo. En grados. Eso sería. La fuerza neta es esta, la componente del peso. Y la tensión en esta posición es igual a esta componente, que es multiplicada por el coseno. Son iguales. Claro, porque lo que pasa es que el seno y el coseno de 45 es el mismo. Si fuera por otro ángulo sería diferente. Lo que pasa es que, como digo, el seno y el coseno en este caso
para ese ángulo tienen el mismo valor. Seno de 45 es 0,7. Coseno de 45 es 0,7. Por ese motivo, en este ángulo. En cambio, para otro ángulo se ve diferente. Por ejemplo, pensemos que sea 50. El seno de 50 es 0,76. Y el coseno es 0,64. Ah, aquí es diferente, ¿no? Pero en el caso de 45, el valor es el mismo. Por ese motivo sale el mismo valor. En este caso, para ese ángulo. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos la próxima clase. Disculpe, ingeniero. No sé por qué. Sí, a mí igual me sale O será mi 1,67. calculadora. A mí me sale 385. El seno de 45 a mí sale 0,52. Ah, debe estar en radianes. En radianes. Sí, En radianes. en grados tiene que ser. Ok. Pero Yo no creo clase, pues. Sí. Sí. 1,44, entonces no era igual. Gracias por la clase, ingeniero. Bueno, nos vemos. El laboratorio empieza la próxima semana, mañana no. Ya están los ayudantes asignados. Entonces nos vemos el día lunes. No se olviden la tarea semanal mañana hasta el mediodía máximo. Bueno, adiós, tengan buena tarde. Hasta luego. Y gracias, ingeniero. Tenga buen día. Ingeniero. Muchas gracias.